6, versículo 10. Amén. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Amén. Y dice así la bendita palabra en el nombre del Señor Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Amén. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar y conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él como debo de hablar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús, por tus infinitos amor, por tu infinita misericordia, Dios y Padre Santo. Recibe toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado de gran manera, Dios amado. Delante de ti, Señor, estoy, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar un poco acerca de la armadura de Dios, amén. Empieza la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén. Gloria al Señor. Todo poder y toda fuerza viene del Señor, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra fortaleza en tiempos de debilidades. Él es nuestra fuerza cuando nos sentimos cansados, fatigados, que ya no queremos seguir, y muchas veces hemos sentido en tirar la toalla, como dicen por ahí en el mundo. Gloria al Señor. Pero Él es nuestra fuerza, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ningunas, porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amén, porque Dios da las fuerzas, amén. Pues tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, gloria al Señor. Me ungirás mi cabeza con aceite fresco, amén. Gloria al Señor. Él es nuestra fuerza y el poder viene de Dios, amén. Dice la palabra de Dios en los Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en todas las naciones, amén. Cuando juntamos la fuerza del Señor y el poder de la fuerza, somos invencibles, amén, porque primeramente Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos da el poder, amén, para poder vencer, amén, al enemigo. Al enemigo no se puede vencer, gloria al Señor, en la carne. Al enemigo se vence en el Espíritu, amén. Cuando uno está consagrado a Dios, cuando uno está ferviente en Dios, amén, y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, amén, gloria al Señor, podemos vencer al enemigo, amén. Pero cuando uno, al Señor, no busca de Dios, amén, o no ora, no se congrega, gloria al Señor, el enemigo sabe, gloria al Señor Jesucristo, los puntos débiles y ahí ataca, amén. Por eso hay muchos cristianos están derrotados, por eso muchos matrimonios cristianos, gloria al Señor, están derrotados, porque no buscaron el fortalecimiento de Dios y el poder de Dios, amén, en sus vidas. Es muy importante esto, gloria al Señor Jesús, para que podamos vencer al enemigo, porque esa es la palabra de Dios, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas, amén. La palabra de Dios nos da poder, amén, gloria al Señor Jesucristo. De hecho, Jesús dijo en Lucas: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, y en mi nombre echarán fuera demonios, amén. Por eso vamos a ver cómo funciona la armadura de Dios, amén. ¿Cuáles son las características de esta armadura y los elementos que lo componen, amén?
Dice, vestíos pues de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener un uniforme, un lineamiento para estar preparados ante las acechanzas del enemigo. El enemigo no anda jugando a ser diablo. Amén. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Mas Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Dios del cielo, amén. Muchos, gloria al Señor, juegan con el diablo. Pero con el diablo no se juega porque hay poder en Jesús, amén. El diablo, su objetivo principal es matar a las personas. Y no de una forma tanto física, no, sino que los quiere arrastrar a una condenación eterna, amén. Recordemos, gloria al Señor, que cuando Satanás, gloria al Señor, que el Señor Jesús lo reprenda, se presenta como la serpiente en el Edén, le dice a la mujer, gloria al Señor, que no iba a morir, sino que el día que comiera del árbol, ese día el Señor iba a ser abierto vuestros ojos, amén. Pero en realidad lo que el enemigo quería es que el hombre cayera de la gracia de Dios, porque el hombre le quitó el lugar a Satanás, amén. Lo que un día, gloria al Señor, estaba, donde gloria al Señor era protector del trono del Altísimo, amén, que se paseaba en medios de fuego, amén. Satanás, antes de ser diablo, fue un querubín hermoso, gloria al Señor, que dice la palabra de Dios que en el día de su creación los tamborines y las flautas fueron, gloria al Señor, se sonaron y fue creado, amén, y fuera el portador de luz, amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Pero lamentablemente su orgullo, gloria al Señor, pensó, gloria al Señor, que él era autosuficiente para poder llegar a ser semejante al Altísimo. Aquí nada creado va a ser igual que el Altísimo, ni se puede asemejar al Altísimo, amén. Porque el Altísimo es sobre todo. Cuando hablamos del Altísimo, gloria al Señor, hablamos de nuestro Señor Jesús, amén. Hablamos de aquel que reina por la eternidad, aquel, gloria al Señor, que tiene su trono en los cielos. Es la palabra que los cielos son su trono y la tierra estrada de sus pies, amén. El Altísimo, gloria al Señor, es dueño y Señor de todo lo que existe, aún los mismos ángeles. El Señor es dueño de los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, todo tiene como su jerarquía, pero ante todo, en la punta de toda creación, se encuentra Dios, el supremo, el alto, el sublime, el todopoderoso, el soberano, el rey, amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Y en la Biblia nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Como hablábamos que existen jerarquías dentro de los ángeles, por ejemplo, los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, así también existen, gloria al Señor, unas jerarquías demoníacas, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Amén. El diablo, gloria al Señor, es como el líder principal de esa categoría demoníaca. Amén. Hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad, hay gobernadores, hay, gloria al Señor, hay tronos, hay dominios, hay infinidad de demonios que tratan de oprimir la vida del hombre. Amén. Y cada demonio tiene su consignia, gloria al Señor, o su trabajo, amén. Por eso, porque cree que hay mucha violencia, hay demasiada enfermedad, hay demasiado homosexualismo, alcoholismo, drogadicción, brujería, gloria al Señor, Cristo, infidelidades, matrimonios destruidos, porque los demonios se encargan de destruir la vida del hombre, amén. Quieren que la vida del hombre sea miserable, amén. Pero Jesús, gloria al Señor, nos vino a sacar de esa miseria, del lodo cenagoso, gloria al Señor Jesucristo, amén. Dice seguimos, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado eso, estar firmes. O sea, toma la armadura
para que estés firme y puedas resistir, porque en tus fuerzas no puedes, gloria al Señor. Nosotros somos carne, nosotros somos débiles, amén. Estamos en tendencia al pecado, gloria al Señor Jesucristo. Nadie en esta vida se libra del pecado, amén. Pero dice la palabra, tomad la armadura, o sea, sácala del armario de Dios, tómala y revístete de esa armadura, porque así, gloria al Señor, estarás firme en el día malo y cuando termine este seguirás firme, amén, como un soldado, amén. Y nos muestra, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo, vestidos con la coraza de justicia, amén. Dios es bueno y para siempre la misericordia de Dios. Amén. Amén. Dice la bendita palabra, gloria al Señor Jesús. Tomaos de la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos. Cuando uno se pone una coraza, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando uno se pone la coraza, gloria al Señor, está protegiendo el pecho. Amén. El pecho es algo muy sensible, gloria al Señor, donde por ejemplo, cuando vas a una guerra, el adversario siempre nos va a atacar en el pecho porque tenemos el corazón, amén. Tenemos aquí el órgano vital de nuestra vida, el corazón, amén. Gloria al Señor, por eso dice la palabra, vestidos con la coraza de justicia, con gloria al Señor y con la cinturón de la verdad, porque la coraza nos va a librar de ese ataque del enemigo. Porque gloria al Señor, porque cuando llegue la flecha, cuando llegue el dardo, gloria al Señor, no va a prevalecer, amén, y no va a dañar, porque esta es la palabra de Dios, que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Pues el Señor lo conoce, amén. El enemigo viene, y gloria al Señor, y te mete en tu corazón odio, rencor, resentimiento, ira, todo, amén, te va metiendo en tu corazón, amén, y dice que de la abundancia del corazón habla la boca, amén. Gloria al Señor, si en tu corazón hay vida y esperanza y gozo y salvación, hay plenitud, tu corazón va a salvar, tu boca va a hablar de eso. Pero si en tu corazón existe odio, rencor, maldición, etc., eso va a brotar de tu boca, amén. Por eso dice la palabra, guardad tu corazón, amén. Guardemos nuestro corazón, revistámonos, gloria al Señor, de la armadura de Dios, amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. El corazón, gloria al Señor Jesucristo. Con la coraza de justicia, amén. Y calzados pues con el apresto del evangelio de la paz, amén. Recordemos que dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que llevan el mensaje de esperanza, de salvación, amén. Las buenas nuevas, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Uno cuando predica, uno cuando lleva el mensaje, gloria al Señor, Dios lo considera esos pies hermosos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. El evangelio es las buenas nuevas para el hombre, para la vida que está destruida, para la vida, gloria al Señor Jesucristo, que está mala, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús, amén. También gloria al Señor Jesús dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, aunque podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve, amén. Porque el enemigo viene a nuestras mentes, viene a nuestros corazones y decirte, ¿dónde está tu Dios? Amén. En momentos de adversidades, en momentos de luchas, en momentos de prueba. Pero podemos apagar el enemigo, a los dardos del enemigo a través de la fe en Jesucristo, a través de nuestra confianza en Dios, amén. Que el enemigo no venga a susurrar tus oídos y decirte, gloria al Señor, que el Dios del que tú alabas, al Dios que tú glorificas, al Dios que tú le has creído, gloria al Señor, no existe. Al contrario, gloria al Señor, hemos creído en un Cristo vivo, hemos creído, gloria al Señor, en un Dios todopoderoso que en su soberanía hará su voluntad en nuestras vidas, porque dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, para gloria y honra de su nombre. Y sobre todo tomar el yelmo de la salvación, o sea, gloria al Señor, el casco, gloria al Señor, de un soldado, amén. Eso te protegerá, amén, de los dardos en tu mente, porque el enemigo también viene a tu mente, viene a poner pensamientos negativos, viene a ponerte pensamientos de derrota, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor Jesucristo.
Dice la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la espada, con la palabra de Dios, gloria al Señor Jesucristo. Con esta palabra podemos, gloria al Señor, derrotar al enemigo. Recordemos, gloria al Señor, cómo Jesús derrotó al enemigo en el desierto, gloria al Señor. Cuando el enemigo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y cómo respondió Jesús, gloria al Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que el enemigo lo subió al pináculo del templo y le dijo, gloria al Señor, aviéntate, pues escrito está, tus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden. Y dijo la palabra, y dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la palabra de Dios que lo llevó a un monte, gloria al Señor Jesucristo, y le mostró todos los reinos y el poderío de ellos y la gloria de ellos. Y dice la palabra de Dios, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, aleluya. Con la palabra de Dios lo dejó bien cortado, porque es la palabra que de Dios, la que tiene poder, pues es la palabra, dice como fuego que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como espada de doble filo que traspasa aún los tuétanos. Esa palabra que da vida, esa palabra, gloria al Señor, que da vida al que está muerto, dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que es como espada de dobles filos que traspasa a los tuétanos, pues por la palabra fueron hechas todas estas cosas, dice la palabra, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora dice la palabra de Dios, y orando en todo tiempo y súplica por los santos, ahora que yo soy embajador de Cristo, amén, gloria al Señor Jesucristo. Hoy vamos a levantar una palabra de fe, hoy vamos a levantar que el enemigo no prevalece, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero aquí vamos a vestirnos de la armadura de Dios. Y carababasaya, ricabasaya, urrababasita la basaya, robarica, sherenestia la basaya. Oh, santa la basitía, basandara mamashaya, la bandererenesti. Vamos a vestirnos de esa armadura. Vamos a revestirnos y le decimos hoy al diablo que acá hay soldados de Jesucristo. Que aquí hay soldados de Jesucristo. Y gloria al Señor Jesucristo. Y estamos firmes. Estamos firmes en la roca de nuestra salvación. Estamos firmes porque Jesús nos da la victoria. Porque en Jesucristo, gloria al Señor, hoy Dios nos está revistiendo de una armadura de Efesios capítulo 6, versículo 10. Hoy tomamos esa armadura, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, en tu nombre Jesús hay poder y hay autoridad, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Padre, revístenos de una armadura especial, Señor. Padre, llénanos, Señor, con tu presencia. Padre mío, Señor, hoy colocamos, Señor, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, la presa del evangelio, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, Señor, y la espada que es la palabra de Dios, Padre mío, para vencer al enemigo, Señor. El enemigo queda derrotado. El enemigo queda vencido. En el nombre de Jesús no prevalece toda obra demoníaca, toda obra infernal no prevalece en nuestras vidas. Y hoy somos libres por la sangre de Jesús. Y hoy hoy Señor, cortamos toda maldición. Cortamos toda obra perversa del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Jesús, que somos embajadores. Que somos, Señor Jesús, siervos tuyos, siervos de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder. Abashar, abasaya, vicapaya, la basaya y remetilla la banera y quitira alabando al Rey.